Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este va a ser un vídeo realmente bueno para que entendáis cómo se evalúan las empresas, ¿no? Así es como se construyen los price target en Wall Street utilizando esta fórmula. Esta fórmula es la mejor manera de entender cuál va a ser el crecimiento futuro en el precio de una acción, porque con esta fórmula incluimos todo, simplemente todo lo que interviene en el movimiento del precio de las acciones. Claro, como estamos suponiendo un crecimiento determinado de las EPS, que simplemente está dado por los analistas, pues el riesgo de esta fórmula sería que las EPS no sean eh, iguales que las que nos podemos descargar en Yahoo o mirar en páginas como Stock Analysis, en Perplexity y demás. Es decir, que haya crecimientos inesperados hacia abajo del precio, ¿no? Sorpresas negativas, o que el P ratio o el price to sales baje de manera negativa, con una sorpresa negativa hacia abajo, porque entremos en un mercado bajista. Ya sabemos, dentro de un mercado bajista las estimaciones irían hacia abajo de una manera sorpresiva, ¿no? Sin nosotros poder haberlo analizado. Pero en un mercado normal, con esta fórmula es la manera que tenemos, es prácticamente la única manera para analizar el precio de las acciones, cómo se van a mover. Y lo vais a ver muy fácil con una acción como Talkspace, que está en un punto muy interesante. Vamos a abrirla aquí y es solamente coger esta fórmula. El earnings yield lo voy a quitar ya que solamente nos beneficia, y entonces por ser un poco más conservadores pues lo quito. De todas maneras, como estamos en empresas en microcap y en small caps y demás, el earnings yield suele ser prácticamente nulo. Así que esto sería más utilizarlo para empresas en crecimiento, empresas maduras y demás, ¿no? Vamos a coger en el forecast lo que van a aumentar las EPS de 2025 a 2026, y así podríamos ver el crecimiento futuro de Talkspace, ¿no? Un año vista, cuál sería la rentabilidad esperada. Vamos a tener un crecimiento de las EPS del 159%. Entonces, escoger 1 más crecimiento de las EPS, 1,59, multiplicado por 1 más re-rating, es decir, el cambio del PE. Vamos a decir que se queda igual, con un PE ahora mismo de 63, está evaluada de la misma manera. ¿Cuál sería entonces la rentabilidad esperada? Pues naturalmente el mismo crecimiento de las EPS. ¿Por qué? Pues porque ya lo decía Peter Lynch y lo dice cualquier inversor. Cito aquí a Peter Lynch, para que veáis lo importante de esto. Dice, yo no creo que la gente llegue a darse cuenta de que existe una correlación del 100% entre el company's earnings, es decir, los EPS, a lo largo de varios años y el performance de la acción. Y esto es Peter Lynch, no soy yo, ningún youtuber quien te lo está diciendo, esto es Peter Lynch. O sea, no llego a entender, creo que la gente no llega a entender de que existe una correlación del 100% con el crecimiento de las EPS a lo largo de varios años y el crecimiento futuro de la acción. Entonces, claro, ¿qué es lo que podría ocurrir en 2026? Pues que quizás el P ratio no se queda en 63, sino que se reduce a la mitad, a 31,5, por ejemplo, con un crecimiento muy bueno de las EPS y demás. Pero bueno, digamos que se baja la mitad. Pues claro, en ese caso tendríamos que poner un negativo de 0,5 y tendríamos una rentabilidad esperada en Talkspace de un 30%. Sería todavía una muy buena rentabilidad, pero bueno, ya veis que el P ratio lo puede cambiar todo. Y para que veáis que es así, con esta fórmula, como se mueven las acciones, o sea, es solamente coger Talkspace y utilizar esta fórmula para ver para ver cómo podíamos haber previsto un crecimiento de un 400% desde 2023 hasta hasta el primer quarter de 2024. Cogemos la fórmula, nos vamos a ratios, nos vamos a quarterly y solamente cogemos en 2022 cuando estuvo a un price to sales más bajo de 0,81. Es el último quarter en 2022, ¿no? Aquí, en 0,81. ¿Y qué es lo que ocurría en ese momento? Bueno, que era una empresa, al final de un mercado bajista, demás, con un
price to sales muy barato, de 0,81, estaba creciendo la EPS, bueno, estaba cerca de empezar a tener ganancias positivas, como ya lo ha tenido en 2024 y 2025, y entonces podríamos pensar que el price to sales se iba a multiplicar, que se iba a multiplicar hasta dónde llegó en el primer cuarto de 2024, hasta un 3,72. Eso nunca lo podemos saber. Para ser más conservadores podríamos haber dicho un price to sale de 1,5, ¿no? Pero bueno, es que solamente así, o sea, escoger en la calculadora 0,81, bueno, primero 3,70 y... primero el último, 3,72 entre 0,81. Esta es la rentabilidad y es justamente lo que ocurrió. Es multiplicar por 5,4, perdón, por 4,90 es aproximadamente lo que ocurrió. O sea, así es como se mueve el precio de las acciones, ¿no? Y así es como vamos a calcular el crecimiento futuro de las acciones. Todo depende del crecimiento de las EPS y del re-rating. Entonces, es jugar con estos números. Con Talkspace, pues vamos a suponer como poco que vamos a tener un 30% de rentabilidad un año, porque vamos a suponer que el P-ratio no se va a quedar igual, y vamos a tener un P-ratio en 2026 de la mitad, de 31,5. Como va a ser un ratio de 31,5, sería multiplicarlo 0,11 por 31,5 y nos daría una rentabilidad, bueno, es que es verlo, 0,11 por 31,5 aproximadamente del 4,46, que eso es lo mismo que coger lo que vale ahora mismo la acción, 2,7 por 1,30, 51. Es prácticamente la rentabilidad esperada que vamos a tener en Talkspace, ¿no? En el caso de que supongamos un re-rating hacia abajo del P-ratio. Y ahora lo podemos ver con otras acciones, con LifeMD. ¿Por qué yo insisto tanto en LifeMD o cualquier otra? También están Reax, Cormedis, que tengo aquí, muchísimas otras. LifeMD, la jugada en LifeMD es esta. Tenemos un crecimiento de las EPS más lento que en Talkspace. Vamos a abrirla aquí. Forecast. Crecimiento de las EPS más lento. En 2026, bueno, no lo podemos poner porque no era rentable, entonces no hace cálculo del negativo al positivo, no tendría sentido cuál es el porcentaje de crecimiento, ¿no? Lo podemos calcular, por ejemplo, con el crecimiento de 2026 a 2027, incluso para ser más conservadores, en un momento en el que va a crecer aún menos. Es decir, de 2026 a 2027 va a crecer las EPS al 50%, entonces es 0,5 y coger un re-rating de más 1. Nos vamos a una rentabilidad esperada un 200% en esta acción. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy cogiendo el ratio, es lo mismo que teníamos ahí, y este ratio, este price to sales de 1,08, yo digo que va a estar en 2,13, es decir, una multiplicación se va a multiplicar, y como se va a multiplicar el price to sales y aparte hay que añadirle multiplicativamente el crecimiento de las EPS, porque la acción va a valer más, o sea, la empresa va a valer más, va a estar ganando mucho más, es solamente hacer esta multiplicación y tenemos una rentabilidad del 200%. Y es así, y en Talkspace hace 2 años, si hubiésemos supuesto ese crecimiento, ya lo hemos dicho, o sea, era solamente coger, bueno, es que ya lo he hecho, era coger ese 0,81 que estaba valorada y si hubiésemos puesto que llegaba a valorar a 3,70, pues hubiésemos tenido una rentabilidad del 400%. Nos hubiésemos bajado antes, quizás, porque en vez de suponer un 3,5 de price to sales, hubiésemos supuesto un 1,2 o 2, que es en los que suelen estar evaluadas estas empresas, ¿no? Suelen estar más altas, lo que pasa es que como todavía no tenían una rentabilidad operativa tan establecida de varios trimestres y todo eso, pues diríamos 1,5 o con 2. Y nos vamos a Reax, es otra empresa igual, de este mismo sentido. Y haciendo esto en diferentes empresas es básicamente la manera de prácticamente no perder dinero. Por supuesto, puede bajar más en un mercado bajista y tener unos ratios aún peores, o incluso no crecer las EPS tanto como los analistas esperan, pero al fin y al cabo estas son las únicas herramientas que tenemos. Nos vamos a Forecast y vemos como en Reax
es una empresa que está creciendo mucho, que dentro de 2026 va a empezar a tener tendría un EPS todavía negativo de 0, pero a lo mejor llega a la rentabilidad en 2026. Esto es lo importante, es cuando llega la rentabilidad, empezar a invertir en empresas que todavía no son rentables y tal, tiene sus riesgos porque puede llegar más tarde la rentabilidad, tienen que diluir, entonces el crecimiento se redistribuye entre el aumento de las acciones, un 12%, que ya nos quitarían aquí de crecimiento. Entonces, un crecimiento del free cash flow del 12 con esto del 12, tendríamos una rentabilidad de 0, tal. O sea, es otras cosas. Hay que tener en cuenta, ¿no? Pero cuando ya empiezan a ser rentables, aquí es como podemos evaluarlas realmente. Y entonces, con RIAX, ya digo, en el último trimestre, surprise del 300% en EPS y del 10%. Anteriormente, sorpresa del 6%, sorpresa del 16% en el top line. Entonces es muy posible que haya sorpresas hasta 2026, aparte teniendo en cuenta que el sector inmobiliario seguramente con la baja de tipos de interés y demás se reactive en 2026 y tengamos ya rentabilidad total en RIAs con EPS positivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que la empresa tendría que reevaluarse, el mercado asignaría un re-rating diferente y no asignaría un price to sales ahora mismo de 0,49, que es absurdo, es una empresa que está prácticamente en la bancarrota y sin crecimiento. RIAX crece muchísimo este año en 50% y además, Enterprise Value por debajo de Market Cap. ¿Qué quiere decir? Hacemos la resta y tiene 50 millones en caja. Esto es verlo en Financials, irnos al Cash Flow, el Balance Sheet, y 50 millones en caja. El Enterprise Value sería simplemente sumar el Market Cap y más la total debt y quitarle la caja, entonces por eso lo que queremos es que sea siempre más bajo que el market cap, ¿no? Para ver que tiene caja positiva y que no tiene deuda. Claro, lo que estaba diciendo, llega la rentabilidad operativa en 2026, 2027, habrá un re-rating, price to sales de 0,49, se te va a 1,5, se te puede ir hasta 3, entonces si se te va hasta 3, pues es solamente coger un price to sales de 3 entre 0,49 y ya tendrías rentabilidades casi de 6 veces. Vamos a suponer siempre de la mitad de un 0,5, pues rentabilidad de un 300%, posiblemente, podría ocurrir en estas acciones. La cosa es dividir entre 10 empresas, buscarlas, que te interese, que creas que están en unos mercados donde estos forecasts pueden realmente ocurrir, ver las intervenciones del CEO, ¿no? Confiar en la compañía, ver cómo ha sido si siempre han estado batiendo las expectativas de los analistas, si siempre han estado batiendo, pues llegará antes, que es lo que ha pasado con HIMSS este año. Llegó la rentabilidad antes y por eso tenemos un 250% de crecimiento de la acción en 2025, porque ha habido un re-rating y ya está. Bueno, ahora de un 116 por estas caídas últimas, ¿no? Pero sí, un performance de la acción muy bueno. Entonces eso, quedaos con esta fórmula, utilizarla constantemente y sabemos que el crecimiento futuro de una empresa va a ser el crecimiento de las EPS multiplicadas por el re-rating o el cambio en el price to sales o en el PE ratio, depende de la fórmula que utilicemos, ¿no? Y nada más. O sea, es así como yo evalúo small caps. Y para los riesgos, claro, para ver si las EPS no llegan a lo que los analistas esperan, pues es simplemente, lo único que puedes hacer es diversificar, creer en la compañía, creer que está el management, que es un buen management en un buen mercado en crecimiento, que no tengan que robar, es decir, que no tengan que robar incluso para seguir creciendo cuota de mercado a otra gente, sino si la tarta se va haciendo más grande, pues puede crecer perfectamente solamente con el crecimiento del mercado, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas empresas de inteligencia artificial ahora mismo, que están creciendo un 40% sin robarle cuota de mercado a otras, pero es que como está creciendo tanto el mercado, y lo mismo con LifeMD, con el telehealth y demás. Así que eso, ya está. Ya os dejo, que he hablado mucho muy rápidamente, pero es que esta fórmula es excelente para evaluar empresas. Nos vemos en el siguiente vídeo.